El homenaje a Charlie Kirk atrajo a más de 100,000 personas a State Farm Stadium en Phoenix, Arizona. Algunos reportes dicen que hubieron más de 200,000 personas. Fue uno de los homenajes más grandes que se hicieron para un americano en la historia reciente. Hubieron más de 100 millones de personas viéndolo en vivo y más de 200 millones de personas que lo vieron más adelante. También recibí una actualización de Turning Point USA, su organización, y me dijeron que recibieron más de 68,000 nuevas aplicaciones para comenzar su trabajo en escuelas y también 4,000 nuevas iglesias que están interesadas en unirse a su movimiento. Con solo 31 años de edad, Charlie Kirk fue honrado tanto por el presidente como por el vicepresidente. Es una distinción excepcionalmente rara para un ciudadano privado. Y vimos distinciones oficiales del gobierno, pastores, influencers e incluso personas como Elon Musk, que durante el homenaje dijo: perdónanos por nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay un rumor que dice que Charlie realmente quería que Elon Musk y Donald Trump se reconcilien, y es exactamente lo que pasó en esta celebración de su vida. Tuve el privilegio de poder ir a este evento con mi esposa. Fui invitado por algunas personas en el equipo de Turning Point y vi también a mis héroes y amigos. Y también fue mi primera vez estando en algo político. Aunque esto no fue un evento político, pero habían más políticos ahí hablando en el escenario, de los que jamás había escuchado en mi vida. Nunca había escuchado a un presidente o antiguo presidente de los Estados Unidos hablar. Fue realmente sorprendente. Sabía que las puertas se abrían a las 5 y a las 7 el estadio ya estaba completamente lleno. Hubieron 2 horas de alabanza y luego, cuando comenzó el programa, hubieron otras 2 horas de alabanza. Nunca estuve en un servicio tan largo, tan poderoso y donde el evangelio fuese predicado tantas veces en los Estados Unidos. Una vez estuve en un servicio así fuera de América. Duró casi como 10 horas. Y no te sentías cansado, excepto hasta el final. No había comido en todo el día, pero fue un movimiento poderoso de Dios. No diría que esto fue un evento, ni siquiera que fue una celebración de la vida. Diría que fue un movimiento de Dios. Y estas son algunas de las cosas que yo saco al procesar esto la noche pasada. Lo primero es que surgió un avivamiento, no un motín. Erika Kirk testificó justo después de la muerte de Charlie que América no salió en la ira. La gente abrió sus Biblias, oró, fue a la iglesia, quizás muchos por la primera vez. Y dijo esto: no vimos violencia, vimos avivamiento. Y eso es lo que pasa cuando mueren los cristianos. Nuestro dolor se convierte en despertar espiritual. Uno de los miembros del equipo dijo esto en el escenario: el tirano muere y se termina su reinado. Muere el mártir y comienza su reinado. La persecución, la muerte, el martirio, de hecho, son la semilla que causa que el mensaje de Jesús tenga más y más éxito. Y esto fue hermosamente representado ayer. Incluso Robert Kennedy Jr. dijo: mi sobrina de 17 años se fue a Europa a ir a la universidad y mientras estaba empacando, había puesto una Biblia en su valija y dijo: quiero vivir como Charlie Kirk. Eso es increíble. La segunda cosa que yo vi, que me marcó, es cuántos predicadores y políticos predicaron el Evangelio. Comenzó con el pastor Rob, quien presentó a Cristo y llamó a la gente a ponerse de pie, a quienes tenían que dar su vida a Jesús. Vimos gente como Elon Musk y otros influencers sentados escuchando una clara llamada, clara, directa, sin ninguna clase de aproximación correcta, con alguna cosa progresista ni nada, sino directamente la sangre, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Su segunda venida, que somos pecadores, que tenemos que volver a nacer, y esa clase de forma de predicar el Evangelio. Y luego Frank Turek también estuvo, y él estaba a solo unos metros de Charlie cuando pasó su asesinato. Él ayudó a llevarlo, y también estuvo ahí cuando Charlie estaba muriendo. Y también habló de cómo Charlie no sufrió, y los doctores testificaron de eso. Su muerte fue rápida, no hubo un dolor extendido. Y cuando Frank fue a predicar el Evangelio, Charlie no fue salvado por ser un buen marido, ni por su sacrificio por el país, ni por la verdad. No fue salvado por ser una buena persona. Fue salvado por el sacrificio de Cristo. Y eso fue poderoso. El senador Marco Rubio ofreció una presentación del Evangelio. El secretario de Estado, yo nunca había escuchado esto.
Un político presentando el Evangelio. La crucifixión, el entierro, la resurrección, la segunda venida de Cristo y sin vergüenza, una sólida presentación del Evangelio. Y el que me tomó por sorpresa fue Tucker Carlson. Ahora, yo tengo mis propias opiniones sobre Tucker Carlson y este no es el video para hablar de esto, pero cuando él se puso a hablar sobre política y dijo esto, la política en su núcleo es el proceso de criticar a otra gente y hacerlos cambiar. Y luego contrastó esto con el cristianismo. El cristianismo comienza con el arrepentimiento. El cristianismo nos llama a arrepentirnos y a comenzar a apuntar al hecho de que todos somos pecadores, apuntando a nosotros mismos. Este fue un recordatorio poderoso de escuchar a la gente hablar sobre la fe cristiana, el mensaje de las buenas nuevas, a cientos de miles de personas en todo el mundo. Mira, para Charlie, las políticas eran el puente para llegar a la fuente del sentido común, de las buenas enseñanzas de Jesucristo. Su objetivo no era la reforma social, su objetivo no era un evangelio social y hacer que la gente se vuelva mejor, sino era darles una muestra de los frutos del cristianismo y dejarlos experimentar la raíz del cristianismo, que es Jesucristo, su cruz, su muerte y un corazón completamente nuevo, la salvación por gracia. Y eso fue hermosamente ejemplificado. Ahora, el momento más destacado del evento fue cuando Erika subió a hablar. Primero que nada, todo su discurso fue increíble. Y no solo cómo habló sobre la familia, sobre todo lo demás, sino el modo en el que ella perdonó al asesino. No había un ojo seco en ese auditorio. Incluso ellos que estaban secos estaban reteniendo sus lágrimas, porque vimos el Evangelio ser vivido frente a nosotros. Vemos cómo se veía cuando Jesús perdonó a aquellos que lo asesinaron, cuando Esteban perdonó a aquellos que lo estaban apedreando. Y dijo algo que tomó mi atención. Dijo que el asesino era la clase de persona por la cual Charlie hacía su vida tener sentido para alcanzar y salvar. Y le dijo esas palabras que hicieron eco por todas las redes sociales. Yo perdono a ese hombre. Lo que Erika hizo fue probablemente una de las más fuertes herramientas evangelistas que existen para la gente moderna. Porque Jesús nos perdonó y nosotros podemos perdonar el inimaginable dolor. Pero el odio no genera más odio. El odio, la amargura, no sanarán a la nación. ¿Sabes? Conozco una profecía sobre Esther de parte de Clement y quiero que la vean porque siento que encaja con el momento en el que estamos, lo que está pasando en nuestra nación y lo que vimos pasar incluso ayer. Dios dice, escúchenme, al comienzo de la restauración, mientras comience, habrá una mujer que se elevará, una mujer fuerte en fe, virtuosa, hermosa en sus ojos, y sus ojos serán tan hermosos, sus ojos serán redondos y grandes. La he coronado, dice el Señor, así como coroné a Esther. Y la gente recibirá para ella el aceite de la felicidad, para el dolor y para el duelo que está tomando lugar. Y ella verterá el aceite. ¿Hay aceite aquí? Ella verterá el aceite de esta nación. Y Dios dice, comenzará la sanación y fluirá rápidamente. Las escuelas estarán libres de un daño potencial de asesinatos, disparos, de adicción a las drogas. Los carteles, todos tendrán miedo de una mujer ungida por Dios, una mujer separada. Y Dios dice, ellos dirán que la odiamos, pero ahora la amamos, porque ella tomará el aceite de la sanación y lo verterá en las heridas de aquellos a la izquierda y a la derecha, y del nuevo partido que ha emergido cuando digan que Cristo reinará y que no implementaremos para nada el socialismo. Nosotros han dicho que harían una historia sin Dios y nosotros diremos que no lo harán. No lo harán, dice el Señor, porque yo elijo esta nación
desde antes de que fuese fundada, desde antes que cualquier otra persona. Yo elijo a toda esta nación, todos los 50 estados, cada uno de ellos, para enviarles mi evangelio a toda la tierra. ¿Piensas que he cambiado mi mente? Por ende, la sanación que es necesaria por esta nación vendrá en el medio de la presidencia. Habrá una mujer que venga y Dios dirá, habrá aceite que será vertido en la nación y repentinamente sentirán la sanación y ella dirá, está bien con mi alma, está bien con nuestra alma, para el alma de América porque ha sido corrupta. El alma de esta nación ha sido corrupta por amargura y odio. Y Dios dirá, ella dirá, no hay más amargura, no hay más odio, no hay más división. Y vertirá el aceite y vendrá del Espíritu del Señor mismo. Si tú como nación crees en esto, levanta tu voz y grita una vez más. Es la época de decir sí. Erika encaja con esta profecía muy bien. Mi buen amigo Jeremiah Johnson también posteó una palabra profética sobre Erika y el rol que ella va a tener en una gran escala. Una cosa con la que me quedé ayer es esta. Nuestra nación no será la misma. Algo cambió. Algo cambió. Y estamos en el borde, en los albores de una increíble cosecha de almas que vendrán al reino de Dios, porque Dios se está moviendo. Las oraciones de muchas décadas, los sacrificios que la gente ha hecho en esta nación, oraciones de muchas décadas, los sacrificios, los misioneros, pastores y líderes, las semillas que fueron sembradas, están a punto de ser cosechadas. El cuarto punto a resaltar fue cómo la valentía pública de Charlie estaba anclada en su fidelidad privada. Sabes, muchas personas lo vieron hablando, organizando eventos, debatiendo en universidades. Pero Erika resaltó algunas cosas de su vida privada, casi que nos dio una forma de ver cómo era su intimidad, cómo esta persona vivía. Y una de las cosas que llamó mi atención como marido es sus notas de amor de los sábados a la noche. Como cada sábado le dejaba una nota de amor. Y luego terminaba esa nota con esta frase, por favor, déjame saber cómo puedo servirte mejor como esposo. Y sabes, las personas que veían a Charlie como alguien que quería disminuir a las mujeres y no las valoraba, que él era un hater, nada de eso es verdad. Y esparcir mentiras sobre alguien es un pecado. E incluso, creo que fue un reportero de la CNN que reveló justo después de que a Charlie le dispararon cómo había acordado tener una conversación con él y tener un desacuerdo respetuoso. Y luego ves a Erika resaltando algo. Como él no solamente la valoraba a ella y a la familia, pero también buscaba servirle mejor como marido. Él perfectamente entendía el rol de Dios para un marido cristiano y buscaba vivirlo en privado. La solidez pública que él tenía, sin una fidelidad privada, hubiera sido solo un show. Y Charlie no era un show. La quinta cosa que resaltó para mí es el hecho de que su ministerio silencioso moldeó su liderazgo público. Muchas personas lo veían como un líder extraordinario, sonoro, fuerte, valiente, un increíble comunicador. Pero había algo detrás de escenas que los políticos compartían, que el vicepresidente compartía, otros hombres en el ojo público, quienes hablaban sobre cómo Charlie les enviaba escrituras cada día, como él era visto en los pasillos de la Casa Blanca orando por alguien, ministrando a alguien. Estas cosas no estaban en fotos, no estaban en Instagram, no estaban resaltadas, pero esta persona vivía así. Y luego el vicepresidente de los Estados Unidos dijo, en las últimas 2 semanas, se ha vuelto más sólido sobre su propia fe porque vio como Charlie siempre hablaba de su fe y dijo, yo empecé a ser más expresivo en las últimas semanas sobre Jesús que lo que jamás fui en toda mi vida. Eso te dice que esta vida privada que él vivía, Charlie no era un influencer que hablaba sobre Jesús en la cámara. Él era una persona que privadamente ministraba a otros, sin importar cuál fuese su estatus en la política o en el mundo cristiano. La sexta cosa que llamó mi atención fue cómo se rehusó a odiar a aquellos que lo odiaban. Yo nunca creí que él odiase a otra gente. Sí vi clips sacados de contexto y sí veo cómo la izquierda radical podría llamarlo islamofóbico, transfóbico, una persona que odiaba a la gente gay y a cualquiera que lo opusiese. Pero como mencioné antes, hay gente que está viniendo y diciendo, él de hecho se involucraba en el diálogo, algo que Tucker dijo, que realmente ministró hacia mí.
es que dijo que no había odio en el corazón de Charlie. Tucker también contó que él a veces le hablaba a Charlie sobre otras personas y Charlie decía, eso es una persona triste, eso es una persona quebrada, eso es una persona que necesita a Jesús. Decía estas cosas en privado porque él realmente lo pensaba. La gente que lo conocía en privado sabía que él invitaba al desacuerdo, daba plataforma a sus oponentes, elegía debatir por sobre deshumanizar. Y eso era poderoso. Incluso Robert F. Kennedy Jr. dijo que él le dio el micrófono más grande a las personas que realmente estaban en desacuerdo con él. Tulsi Gabbard decía que él invitaba a gente a su mesa o en su show y decía, hablemos. Esta no es una persona que odiase a la gente, es una persona que se involucraba con la gente. Es una persona que iba a esos lugares y apasionadamente se involucraba con ideas, destruía los argumentos de otras personas, pero lo hacía de un modo en el cual representaba el amor de Dios por la gente y también la verdad. La séptima cosa que me quedo de esto fue que su ardor comprometido, unido a una fuerte ética de trabajo, había forjado una inusual sabiduría a los 31 años de edad. No solo sus miembros de equipo decían cuánto trabajaba, muchas personas piensan que él tenía suerte, que tenía favor, que había sido elegido para un tiempo así. Y yo creo que de algún modo sí él ejemplificaba todo eso, pero el respaldo de todo esto era la ética de trabajo duro que él tenía. Fue interesante escuchar no solamente de su pastor, sino también del presidente de una universidad. Charlie no fue a la universidad, pero sí completó 31 cursos online. Y este presidente, de hecho, le quiso dar un grado honorario a Charlie y a su esposa y una beca para sus hijos. Y el presidente Donald Trump prometió darle a Charlie el honor presidencial más grande en la tierra. Y de sus compañeros de trabajo y de equipo podías escuchar cuán fuerte él trabajaba. Él no solo tenía suerte, sino tenía una fuerte ética de trabajo. Y una vez por semana se tomaba un día libre para celebrar el Sabbat. De hecho, hay un libro que saldrá en diciembre que dice parar en el nombre de Dios, tomar un descanso del trabajo por un día y honrar el Shabbat. Y eso es algo que todos podemos aprender. En resumen, hay muchos llamados al Evangelio, pero nunca se ven de un secretario de Estado. El lugar estaba saturado con alabanza y escritura. Habían testimonios de vidas cambiadas por Cristo. El tema del matrimonio, de los hijos y de la familia eran tenidos en alto como el diseño de Dios para el florecimiento humano. Se recordó a Romanos 13 y hubo un desafío para que el gobierno tenga la espada para proteger el bien y castigar el mal. Hubo un énfasis en la guerra espiritual y tratar de resolverla. Hubo un llamado profético para toda la nación, para el arrepentimiento. Y se leyó más escritura y se citó más escritura de la que pudiera contar. Pero el realce fue cuando la viuda modeló la misericordia por sobre la angustia y la venganza, porque Cristo perdonó a sus asesinos. Dejé ese auditorio estando completamente orgulloso de ser americano. Estoy orgulloso de estar en un país donde el dolor se vuelve en oración en vez de en motines, donde los estadios son santuarios, donde tenemos libertad de oración, debatimos con los oponentes, les damos un micrófono y podemos discutir ideas. Tengo orgullo de que en público los pastores y políticos y las personas en el púlpito puedan proclamar el Evangelio en una sola voz. Estoy orgulloso de nuestras instituciones que honran el mérito, donde un hombre joven sin un grado puede igualmente liderar, estudiar y ser honrado por su trabajo. Estoy orgulloso de nuestras familias. Los matrimonios pueden servir, casas pueden sanar, y los niños pueden ser amados y protegidos. Estoy orgulloso de la gente, el staff, los voluntarios, las personas que se ponen a la altura para organizar algo casi imposible. En 7 días, sacaron un evento que lleva a veces meses para la mayoría de las organizaciones. Y estoy completamente orgulloso de ese perdón que vence al odio, porque elegimos el avivamiento por sobre la revancha. Y estoy orgulloso de ser americano, porque incluso en nuestra hora más oscura, Dios siempre brillará más. Gracias por ver. ¿Qué aprendiste? ¿Qué resaltó para ti de lo que dijimos? ¿Cómo te sentiste y cómo marcó esto tu vida? Déjamelo saber en los comentarios. El avivamiento no es solamente una sensación, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de vistas se han alcanzado a través de nuestros 3 canales de YouTube. Y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Se han empoderado misioneros para llevar el Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. El avivamiento se ve como construir refugios en los Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar,
y discipular estudiantes en todo el mundo gratuitamente. Si Dios está moviendo tu corazón, quiero invitarte a ser nuestro socio. Veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Cliquea en el link abajo y únete al movimiento del avivamiento hoy al hacerte socio de este ministerio.